María Jesús Montero ya tiene listo el informe de su comité de expertos para la reforma tributaria. Su exigencia es muy clara: hay que subirle los impuestos a la Comunidad de Madrid. Además, novedades en la investigación penal sobre Brahim Gali, porque el líder del Frente Polisario ingresó en España el pasado mes de abril con 2 identidades falsas en un solo día. También hablamos de las bandas callejeras y de las reyertas del pasado fin de semana. Hablamos con el entorno de una de las víctimas y también del temor de la policía de cara al próximo fin de semana. Y por último, la píldora para hombres con Podemos, que pide al gobierno que la investigue para luchar contra la desigualdad de género. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre. El grupo de expertos de María Jesús Montero, de la ministra de Hacienda, que están preparando la reforma del sistema tributario, ya tiene su trabajo prácticamente acabado. Y una de sus grandes conclusiones es esa armonización fiscal, es decir, esa armonización para obligar a comunidades como la de Madrid a subir sus impuestos. Mercedes Serrayer, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? A ver, es una de las grandes conclusiones del grupo de trabajo, de este grupo de expertos, que obligaría a subir los impuestos, entre otros, a la Comunidad de Madrid. Así es. Este es el tema más polémico de los cometidos que en realidad Hacienda ya les ha encomendado, ¿no? Pero a la vez es el tema en el que se definen de una manera más clara, porque este informe hasta ahora pues tiene un problema, y es que todos son como posibilidades, opciones que ellos dan, pero no se acaban de decantar por nada. O sea, es como una especie de menú. Pero la armonización al alza, o sea, el obligar sobre todo a la Comunidad de Madrid y también a otras del PP o las que lo tengan bajos a subir impuestos, esa es una conclusión clara, la más clara que hay, porque de momento no dicen cómo hacerlo, o sea, dan varias opciones de cómo hacerlo, pero no se decantan por una sola, pero está muy claro que hay que obligar a subir los impuestos de patrimonio y sucesiones. Y entonces vamos a ver, porque este informe se cierra entre hoy y la semana que viene, según cómo vayan. Sí va a haber cerrado en enero, pero al final se ha alargado la cosa. Y lo que está claro es que habrá que subir impuestos en las comunidades que lo tengan bajos, a tenor de lo que estos expertos recomiendan. Obligar a subir impuestos, esa es la recomendación de los expertos, que además Mercedes también hacen otra serie de recomendaciones, más allá de estos que afectan directamente a comunidades como la Comunidad de Madrid, pero hacen recomendaciones, te pregunto, no sé hasta qué punto son incisivas, van al grano o se andan un poquito por las ramas. Pues se andan por las ramas, no hay nada muy claro. El segundo tema más polémico y más complejo de los temas que tiene encima de la mesa el comité y también Hacienda son los impuestos verdes, y muy en concreto qué pasa con la subida al diésel, subida a carburantes, bueno, incluso el impuesto a billetes de avión que se ha llegado a analizar y que Hacienda lo tenía medio preparado. Que son temas, perdón, bastante más sensibles, porque si uno puede afectar, digamos, de forma más política directamente, pues a la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso, aquí hablamos de impuestos que lo sufre es el bolsillo de, digamos, el bolsillo medio de cualquier español. Sí, entonces los expertos hablan de todos estos impuestos y todas las posibilidades de subida que hay, que son muchas, y también dicen muy claro que son regresivos, que harían mucho daño a estas clases medias y trabajadoras, y entonces hablan de que habría que compensarlo, que hay toda la literatura académica de estas cuestiones se ven maneras de compensar este tipo de cuestiones, pero no se decantan claramente hasta el momento por nada. O sea, ofrecen este menú sin decirle a Hacienda tienes que subir esto de esta manera y compensar así. Eso no se da. Y luego, bueno, pues el resto de temas son cada vez más vagos. Tenemos una serie de... Bueno, hay toda una reflexión sobre que hay que obligar tiene que haber mayores controles sobre los grandes patrimonios, sociedades patrimoniales, sociedades que se dedican a los inmuebles. Se tiene que controlar más, pero tampoco se dice de una manera muy clara, y parece ser que se quieren quitar unas deducciones que hay a la empresa familiar en patrimonio y sucesiones en este sentido, pero tampoco está muy definido ni muy aclarado. Se habla mucho de criptomonedas, y luego a partir de ahí son cuestiones ya más vagas y de buena gobernanza, de cumplimiento, que no, de momento, hasta lo que se sabe hasta ahora mismo y lo que ahora mismo hay, no está nada claro.
Mercedes, un grupo de expertos para María Jesús Montero, eran 19, aquí en Voz Populi hemos publicado, tú misma has publicado cómo 2 de esos expertos abandonaron este grupo por tener, entre otras cosas, ese sentimiento de escribir un poco a dedo al dictado del propio ministerio. Es un grupo de expertos que ha generado controversia, polémicas con la oposición, pero incluso dentro del propio gobierno de coalición. ¿Cuál es el peso específico que realmente puede tener este grupo de expertos para una reforma tributaria o para el trabajo que se le pueda encomendar en el futuro? Sí, a ver, los expertos en principio pues no se suele hacer mucho caso, a veces es una especie de excusa para que un gobierno dilate una reforma o incluso para que se pueda escudar en algo que dicen para hacer o no hacer algo y queda así un poco vago, pero en este caso este comité es un hito comprometido con Bruselas en el plan de recuperación, o sea que está ahí negro sobre blanco y se dice como que lo que ellos ofrezcan tiene que ser la base de toda la reforma legislativa de la reforma que va a haber. Entonces, en este sentido, ha habido mucha presión, hay presión, está claro, y hemos tenido estas divisiones, bueno, pues por presiones, por estar haciendo una especie de traje a medida. A partir de ahí, la ministra, en alguna declaración que ha hecho al respecto, ha intentado quitarle hierro al asunto, claro, y luego desvalorizar un poco la cosa, como reduciéndola un poco al absurdo, o sea que, bueno, que se seguirá, no se seguirá, ya se verá, que luego cuando entreguen, no se sabe tampoco muy bien cuándo, y que cuando lo entreguen, pues bueno, que a lo mejor seguirán trabajando en otros temas, o sea que no se sabe muy bien, queda como una especie de como nebulosa, que no se sabe muy bien cuál es su importancia. En cualquier caso, sí que ha molestado al ala socialista del Gobierno que Podemos presentar esta semana su propuesta, una propuesta así muy incisiva, que en realidad tampoco es tan diferente de lo que las cosas que le interesan al ala socialista del Gobierno, es subir impuestos a empresas y a grandes patrimonios, pero bueno, las cantidades son muy llamativas y ha molestado mucho pues, el que esto se haga justo como adelantándose, como poniendo presión, cuando los expertos todavía en principio siguen trabajando, cerrando su informe. Pues ya lo vemos, divisiones por ese informe del grupo de expertos de María Jesús Montero, división dentro del propio gobierno, también a muchas críticas desde la oposición, como cuenta nuestra compañera Mercedes Serrayer, en esa conclusión claramente está esa petición de que se le exija subir impuestos a comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid, por el impuesto de patrimonio y de sucesiones. Mercedes, muchísimas gracias por tu información y seguiremos hablando cuando salgan las conclusiones y nos contarás con todo lujo de detalle qué es lo que dicen. Mercedes, muchísimas gracias. A vosotros. Y tenemos novedades sobre el caso de Brahim Gali, del líder del Frente Polisario que entró en España el pasado mes de abril para ser tratado en el hospital de Logroño. Novedades con nuestra compañera experta en tribunales, Gema Huesca, que ya tenemos en pantalla. Gema, te saludamos y te preguntamos por esta noticia que estás publicando hoy en Voz Populi, porque estás señalando que Brahim Gali, el líder del Frente Polisario, llegó a utilizar hasta 2 identidades falsas diferentes el día que llegó a España. Hola Alberto, ¿qué tal? Pues efectivamente esto es lo que nosotros estamos contando hoy. Nos amparamos en un informe policial que acaba de ser incorporado al sumario del caso Gali. Y bueno, pues lo que hace la policía es tomar declaración a las enfermeras y al técnico conductor de la ambulancia que recogió a Brahim Gali en Zaragoza y le trasladó al hospital de Logroño. Lo que dicen las enfermeras y lo que consta acreditado en el parte que escribieron es que la identidad que se ofrece de Brahim Gali no es otra que Mohamed Abdellah. Es decir, es un nombre que en principio no solo es falso, sino que también no coincide con el que se presentó en su registro en el hospital de Logroño. Él en el hospital de Logroño se registra con el nombre de Mohamed Ben Batoush, de manera que los informes policiales lo que acreditan es que en menos de 10 horas, que es lo que costó el traslado de Zaragoza a Logroño, esta persona ofreció 2 identidades y las 2 fueron falsas. Gema, también estás contando otro punto que también nos ha llamado mucho la atención. Has publicado también que la llegada de Brahim Gali a España se produce con el control de una persona que no ha sido identificada y que iba de paisano. Vemos que hay aquí elementos que suenan un poco casi a película. Gema, ¿cómo es esto exactamente y de quién estaríamos hablando?
Bueno, la verdad es que es bastante importante y hay que recordar que esta diligencia casi no se celebra porque en un principio el juez no consideró importante tomar declaración a los técnicos de la ambulancia, pero luego sí que escuchó la petición de las acusaciones y la verdad es que ha sido relevante porque los enfermeros y el técnico conductor lo que explican es que cuando llegan a la base militar hay dos personas que están, digamos, esperando para hacer el traslado del avión a la ambulancia medicalizada. Una es un militar del Ejército del Aire y la otra persona no saben identificar, pero explican que es la que daba las órdenes y solo dicen que iba con traje y corbata y que iba vestido de paisano. Los agentes les preguntan a todos si vieron en el aeropuerto a Camilo Villarino, que era el jefe de gabinete de la entonces ministra de Exteriores, y ellos lo niegan. Ellos dicen que no saben quién es Camilo Villarino. De manera que yo creo que ahora las diligencias van a ir encaminadas a identificar a esta persona misteriosa hasta el momento, con traje y que estaba a pie de pista esperando la llegada de Brahim Gali. Bueno, me hablas de la exministra de Exteriores, de Arantxa González Laya. Recordemos que también ha tenido que declarar por la entrada de Brahim Gali en el territorio español. En este momento, esa investigación penal por la entrada del líder del Frente Polisario, Gemma, ¿exactamente en qué punto está ahora? Bueno, ya contábamos que, digamos que en un principio se puso el foco en el Ministerio de Exteriores y, como bien dices, la exministra acabó imputada y luego ahora las diligencias iban encaminadas un poco a averiguar si desde el Ministerio del Interior efectivamente se sabía la operación de llegada de Brahim Gali el 18 de abril, es decir, el día que llegó. Lo último que ha hecho el juez ha sido tomarle declaración al DAO, al número 2 de la Policía Nacional, porque se le involucró, digamos, en este operativo. El DAO ha hecho de cortafuegos, de manera que la causa no parece que vaya a salpicar al ministro del Interior, porque él ha explicado que efectivamente tenía conocimiento de que llegaba una persona del Frente Polisario, sin esclarecer que era en concreto Brahim Gali, pero le dijo al juez que esa información se la quedó para sí mismo, de manera que lo que ha hecho ha sido frenar el avance y evitar que esto pueda, en cierto modo, salpicar al ministro del Interior. Bueno, pues vemos que desde luego todavía hay muchos puntos que esclarecer sobre esa entrada en España del líder del Frente Polisario, de Brahim Gali. Como nos ha contado Gemma Huesca, fue con dos identidades diferentes, falsas en un primer momento, y seguro, Gemma, que nos seguirás contando muchos asuntos en los próximos días. Seguiremos muy atentos. Muchas gracias por tu información. Gracias a ti, Alberto. Un abrazo. Y en Barra Libre ya era famoso el ilustre Borja Negrete, pero resulta que ahora acogemos a un segundo Borja en nuestra redacción, a Borja Méndez. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Hola, Alberto, muchas gracias. Borja, nuestro nuevo redactor, que va a cubrir la actualidad, sobre todo centrada en los sucesos, así que bienvenido a Barra Libre y, como marca la tradición, primer día en la redacción, primer día en el programa. Muchas gracias. Y por cierto, está por aquí también Borja Negrete. Borja, no sé cómo te tomas que haya otro Borja también en la redacción. Espero que podáis lidiar ahí entre estos nombres, que no haya rifirrafe entre vosotros y que no os piséis mucho ahí los temas. A ver, lo de ilustre me ha gustado, eso es lo primero. Esa denominación, la verdad que la compro 100%. Y luego lo de la rivalidad entre Borjas, no creo. Yo creo que se ve que es un buen chaval y nos llevaremos bien, yo creo. Bueno, con Borja Negrete, que por si acaso hoy se ha puesto americana para dejar bien claro que él está ahí, para diferenciarse un poco. Vamos a hablar con él en un momento de un tema que seguro que les va a llamar la atención, pero antes vamos con nuestro compañero, con Borja Méndez, para hablar de un tema muy serio, porque hace unos días, el pasado fin de semana en Madrid, tuvimos un fin de semana negro con varias reyertas protagonizadas por varias bandas latinas que se saldaron con la muerte de dos personas, dos jóvenes. También hubo un tercero con heridas graves en varios puntos de la capital. Y resulta, Borja, que tú has hablado con los amigos de una de las víctimas, en este caso de esa reyerta en Atocha, y esos amigos que te han podido ayudar a establecer también un perfil de este joven fallecido el pasado fin de semana. Sí, así es. Ayer estuve haciendo un recorrido por la zona donde vivía este chico, donde vivía Jaime, este joven de 15 años de Vallecas, y la verdad es que sus amigos están bastante tocados, bastante emocionados por todo lo que han vivido en estos últimos días. Pude hablar con ellos y me hicieron una cronología de esas últimas horas de Jaime, porque recordemos que él jugaba al fútbol, jugaba en el Club Deportivo Móstoles URJC, disputó ese partido el mismo sábado, antes del suceso, antes de la agresión, estuvo incluso por la tarde jugando con sus amigos en las canchas del Ensanche Vallecas, y después, sorprendentemente, según el testimonio de sus amigos, se perdió bastante rato, estaba con el móvil, que no estaba con el grupo, vamos.
y recibió una llamada, contestó a la llamada, inmediatamente, sin decir a dónde iba, dijo a sus amigos me voy, se fue corriendo a su casa, se cambió y se marchó a Atocha. Ahí es donde los investigadores de la Policía Nacional están intentando recabar esas pruebas para saber qué pasó, si se fue a Atocha de forma intencionada, con la intención de enfrentarse a ese grupo, parece ser de Dominican Don't Place, porque él era simpatizante de los trinitarios, y ahora las investigaciones se centran en ese punto, en identificar a los agresores de Jaime y poder ser detenidos por la Policía Nacional. Claro, porque parece ser que lo que hubo fue una quedada, ¿no?, digamos, entre dos bandas en ese punto cerca de la estación de Atocha para luego esos acontecimientos tremendos que hemos visto. Yo no sé si en ese entorno de este chico, si intuían, veían venir, sabían que estaba metido pues en este tipo de bandas callejeras. No sé si el perfil de esos jóvenes con los que has hablado es similar o encaja dentro de estas personas que forman parte de las bandas. El perfil que dicen sus amigos de Jaime no encaja mucho con lo que en realidad parece ser que era Jaime. Ellos hablan de un chaval trabajador, de un chaval deportista, de un chaval extrovertido, pero en cambio sabemos que fue detenido hasta en 4 ocasiones, contaba con antecedentes por robos con violencia. Cuando se le preguntan a los amigos si pertenecía a bandas latinas o bandas juveniles, la verdad es que hay bastante silencio, ni confirman ni desmienten ese extremo, que es un extremo que está siendo investigado muy de cerca por la Policía Nacional. Es verdad que Jaime no estaba identificado o no estaba en la lista de miembros de los trinitarios, pero por las redes sociales y por todos los homenajes que se han realizado en estos últimos días se ve que sí tenía algún tipo de vinculación, al menos era simpatizante con la banda de los trinitarios. Oye, Borja, vemos en la fotografía que hemos puesto detrás de ti, vemos ese pequeño homenaje que le rindieron esos amigos suyos. Frente a ese homenaje, de lo que también hay un temor en estos últimos días, temor incluso por parte de las fuerzas del orden, es porque se pueda producir un poco ese fenómeno revancha este próximo fin de semana, es decir, esa revancha después de esas reyertas del fin de semana pasado de una banda contra otra, pues para vengar en este caso a la víctima, ¿no? No sé si ese temor es real, qué se puede esperar para el próximo fin de semana, si hay medidas que se vayan a adoptar para evitar nuevos enfrentamientos. Digamos que las fuerzas de seguridad están en alerta ante lo que puede pasar este fin de semana en Madrid. Es verdad que, por ejemplo, la Policía Nacional ha difundido en su cuenta de Twitter como fake news un mensaje en cadena que se está divulgando por redes sociales de que cuidado en La Latina, cuidado en Lucero, cuidado en Moncloa, porque parece ser que ese mensaje pone que han matado a un trinitario, en este caso sería Jaime, y que sus miembros de la banda piensan también tomarse la venganza por su mano. Ese mensaje ya ha sido, pues por así dicho, desmentido por la Policía Nacional. Es verdad que se está preparando un dispositivo policial de prevención ante posibles venganzas, revanchas que se pueden dar de las bandas juveniles, pero mañana lo conoceremos. Mañana hay un acto de la delegada del Gobierno que van a cerrar la mítica comisaría de centro de Leganitos, porque va a estar cerrada unos meses para tener una reforma completa del lugar, y allí la delegada del Gobierno tendrá que decir cuál es el número de efectivos, cómo va a ser un poco el dispositivo de este fin de semana en Madrid, pero en principio, aunque por redes sociales se estén moviendo mensajes de venganza, las autoridades están en alerta, pero no preocupadas por lo que puede pasar este fin de semana en Madrid. Bueno, pues veremos cómo es ese dispositivo y veremos si se consiguen evitar, desde luego, fines de semana tan dramáticos como el que vivimos el pasado en Madrid. Borja Méndez, bienvenido y muchísimas gracias por tu información. Muchas gracias, Alberto. Por ahí de un Borja a otro Borja, a Borja Negrete. ¿Qué tal, Borja? Muy bien, muy buenas, muy interesante lo que estaba contando mi tocayo. A ver si estás a la altura, aunque con un tema radicalmente diferente y también con otro tono, porque estamos hablando de una propuesta no de ley de miembros de Unidas Podemos que están pidiendo algo así como un método contraceptivo para hombres similar al de las mujeres, en este caso la píldora. Así es, bueno, Podemos ha registrado una PNL a la que ha accedido Vox Populi para que se apruebe, en su caso, en la Comisión de Igualdad, donde lo que reclaman al Gobierno es que impulse la investigación en la píldora anticonceptiva masculina y también que impulse su
aparte de su desarrollo, su investigación, pues su implantación a nivel nacional, es decir, que se extienda el uso de esta píldora que todavía no se comercializa a día de hoy, no hay ninguna farmacéutica que tenga una marca de un producto que se esté vendiendo en farmacias y bueno, pues quieren que en algún momento eso sea una realidad, es decir, que los hombres, que los españoles hombres, pues tomemos esa píldora en algún momento. Claro, y el trasfondo de esta PNL, digamos que es para una situación de dar mayor igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Que no solamente sean las mujeres las que tomen la píldora, sino que esa posibilidad, digamos, también sea para los hombres. Digamos que esto va enmarcado dentro de las iniciativas de igualdad. Sí, forma parte de lo que ellos denominan como luchar contra la desigualdad sexual, que, bueno, pues por las características biológicas también que nos diferencian a hombres y mujeres, pues eso conlleva a que las responsables del proceso productivo sean las mujeres. Entonces, bueno, esto es así en parte, ¿no? Porque, bueno, de hecho, ¿cómo es esa frase, Borja? Perdona, sí, hay una frase que en esa PNL que va en esa línea de lo que decías, ¿no? Sí. O sea, la frase literal es que la desigualdad de género en el ámbito sexual discrimina a las mujeres como responsables de todo el proceso reproductivo. Lo cual, a ver, pues también es un hecho biológico, ¿no? El hecho de que al final, pues, la persona que se queda embarazada es la mujer. Y bueno, también sería discutible lo del peso del proceso reproductivo porque, bueno, el uso de los preservativos, por ejemplo, también forma parte de la carga que lleva el hombre, por así decirlo, ¿no? En esa intención de no concebir a un ser humano durante el acto sexual. Pero bueno, luego también es verdad que van más allá, en el texto pues citan hasta leyes, citan de hecho una convención de las Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y también basan un poco su propuesta en un estudio pues que habla positivamente de los efectos de tratar con la píldora a los hombres para de cara pues a eso, a no tener hijos. Bueno, pero de todas formas, más allá de estas propuestas, lo que también tenemos son datos. Tú estabas hablando un poco de esa diferencia natural entre hombres y mujeres que hace que cada uno pues tenga sus propios métodos contraceptivos, y dentro de esos vemos que hay algunos mucho más usados que otros, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, voy a señalar a cámara, que aunque no se ve muy bien, pero ya lo voy explicando yo, vemos que, o sea, la línea que está más extendida, que sería el método anticonceptivo más utilizado, es el preservativo, ¿vale? Que lo utilizan el 31% de las mujeres. Y en segundo lugar, vemos otra línea bastante larga aquí abajo, que es básicamente no utilizar ningún método anticonceptivo. O sea, perdona, el 31% de los preservativos que usan, o sea, que las mujeres, pero que se ponen los hombres. Exactamente, exactamente. O sea, estamos hablando de estadísticas relativas solamente a la mujer, ¿no? O sea, son solamente mujeres y no parejas en general, ¿no? Claro, o sea, mujeres de entre 15 y 50 años. Vale, no, te lo digo porque no es por presionar frente a Borja Méndez, pero en general nos solemos currar un poco más los gráficos, y me vienes con un papel aquí, Borja, que hombre, no es propio del ilustre Borja Negrete. No es analógico, hombre, tampoco se pueden perder las tradiciones. Pero en Voz Populi se puede leer bien el gráfico, ¿no? Si nos metemos en Voz Populi y lo vemos con los colores nuestros y bien puesto, ¿no? Bueno, te dejo que sigas detallando la clasificación, porque esto es muy interesante, para hacernos un poco una idea de por dónde van los tiros. Pues bueno, a mí me llamó la atención que, bueno, el segundo, que bueno, no es un método anticonceptivo, efectivamente, pues el 29% no utiliza ningún método anticonceptivo, o sea, casi tantos como el preservativo. Y luego en tercer lugar estaría la píldora. La píldora, que es un poco también lo que motiva a esta PNL, que es que solo haya una píldora para la mujer y no para el hombre, pues en realidad se utiliza relativamente poco. El 18% de las mujeres acuden a la píldora diaria para no quedarse embarazadas. Y luego ya pues hay una serie de métodos que están muy por debajo en porcentaje de uso, por debajo del 5%, y hay pues desde los DIUs, la vasectomía o la ligadura de trompas.
Bueno, pues en fin, estaba pobre Víctor tratando de hacer un zoom en tu folio, pero lo mejor es que los lectores de Voz Populi se vayan a ver directamente los grafismos en la página web, en nuestro artículo, como siempre, de Borja Negrete, donde tienen todos los detalles y donde podrán ver pues toda esta noticia y esa iniciativa de miembros de Podemos pues para buscar ese terreno de igualdad con esa píldora para hombres que de momento, ¿en qué punto está? Perdona, Borja, que no ahora me acabo de está registrada y la Comisión de Igualdad tiene que debatir y aprobar o derogar la propuesta. Bueno, pues en ese punto estamos. Sí, que bueno, que es verdad que aquí el papel pues puede quedar un poco tal, pero no quería traer preservativos ni píldoras encima de la mesa para no impresionar al pobre Borja Méndez, su primer día. Ya, y aparte que si ya nos cuesta hacer zoomografismos, ya en una pildorita ya habría que verlo. Pero bueno, en fin, pues así está acabando nuestro Barra Libre de hoy, Barra Libre en todos los sentidos, porque hoy nos estamos permitiendo mezclar a los Borjas y hablar de todo tipo de temas. Borja Negrete, muchísimas gracias por tu información como siempre. Gracias a ti, Alberto. Y con esto acabamos esta edición de Barra Libre. Volveremos mañana como siempre con más contenidos. Muchas gracias.